Muy buenas, César. Hola, Encantado ¿qué de tal, tenerte por Carlos? aquí. Eres el responsable de la unidad de servicios gestionados en Becle. Veo que te has puesto las gafas. Cuando la reunión es importante, te pones las gafas. Y si es menos importante, te las quitas. Bueno saberlo. Sí, 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 sí. Cuando estoy dentro de una pantalla me toca ponérmelas. Ya la edad no perdona. Cuando estoy fuera de ella en algún otro evento, me ves sin ellas. Pues mira, primero que nada, para que todo el mundo que nos escucha te tenga situado, ¿a qué se dedica exactamente tu equipo? ¿A qué se dedica el equipo de servicios gestionados dentro de Becle? Bueno, pues el equipo de servicios gestionados, lo que tenemos al final es una unidad, pues a solucionarle un poco la vida a los clientes, ¿no? A que vivan un poco mejor. Y en ese sentido, pues al final nosotros lo que nos encargamos es de monitorizar su plataforma y luego pues atender esa administración diaria como si fuéramos uno más. Al final no dejamos de ser personal externo, pero muy, muy pegadito, o esa es nuestra intención, muy pegaditos al cliente para liberarle de tareas que ellos, falta de experiencia, de conocimientos o por falta de tiempo, generalmente, pues no son capaces de hacer, ¿no? Entonces, al final, nos delegan ese tipo de tareas para que nosotros las podamos hacer desde nuestra área. Ok. Grandes rasgos, ¿eh? Diferentes organizaciones cuando dan este tipo de servicios lo diseñan ad hoc, es decir, no tienen un equipo profesional que ya da el servicio, que ya tiene profesionales en diferentes Ujú. roles dando el servicio, sino que en el momento dado, cuando hay un cliente que lo necesita, se diseña un equipo adecuado para dar X servicios, etcétera. ¿Qué valor diferencial tú percibes como responsable? Además, tú que has estado administrando diferentes entornos en tu vida pasada, el hecho de tener un equipo ya rodado y en funcionamiento, más allá de que luego el servicio se dé de forma híbrida, dedicada, no dedicada, etcétera, ¿no? Sí, bueno, al final es expertise, sobre todo, ¿no? O sea, nosotros ya llevamos unos cuantos años con la unidad montada, entonces el equipo es bastante, no hay muchas rotaciones, ¿vale? Con lo cual es un equipo que ya lleva años con nosotros y conoce la dinámica. Y al final, nosotros cuando montamos el grupo de servicios gestionados, sobre todo lo que queríamos era no funcionar como otras empresas que las conocemos. Y como dices, yo he estado administrando y he estado en muchos clientes y he conocido servicios externalizados. Queríamos que fuera algo que nos sintiera más como unos administradores dentro de su plataforma, aunque no estén en su plantilla, ¿vale? Ujú. Entonces, eso de tener un grupo transversal, como el que nosotros tenemos ahora mismo, que no solamente atiende, no es un proyecto que, como dices tú, que se monta para un cliente determinado, ¿no? Y coges gente sin experiencia o con poca experiencia, haces una amalgama y empiezas a dar el servicio. Si nosotros ya es el mismo grupo, lleva años rodando, entonces al final es incluir un nuevo servicio dentro de esa estructura y, bueno, todos los mecanismos, procedimientos los tenemos perfectamente rodados, con lo cual es más Ujú. sencillo, ¿no? Incluir nuevos clientes. No nos cuesta tanto, no es tan difícil, ¿no? Y desde el punto de vista de la administración, no Ujú. tanto de la gestión, que ahora mismo es tu rol, desde la administración, ¿qué dificultad crees tú que es la más importante cuando estás ya desarrollando el servicio? Pues generalmente son, sobre todo, dificultades de comunicación, ¿vale? Hay clientes, bueno, entender un poco el cliente, ¿no? La idiosincrasia del cliente. Hay clientes que tienen tiempo para dedicarnos y hay clientes Ujú. que no, quieren totalmente algo delegado en el que, oye, lo justo, comunícame lo justo solamente cuando hay algún problema, ¿no? En cambio hay otros que sí que les gusta implicarse más, ¿no? Oye, todos los días me gusta hablar contigo, me gusta saber cómo está el entorno. Entonces, sí que lo más complicado es llegar a ese punto de entendimiento, ¿no? Entre cómo quiere el cliente recibir el servicio, ¿no? Y cómo tú quieres ofrecérselo. Y cuando llegas a ese punto, pues la verdad es que funciona muy bien porque te ven como uno más o si no quieren tener ese grado de cercanía diaria, pues al final te ven como alguien que, oye, les quita la preocupación y que cuando realmente les contactas porque pasa algo, ¿no? Y merece su tiempo, ¿no? Ok, y te voy a hacer una pregunta delicada en relación a esto. En realidad, una pregunta doble. Como administrador, Ujú. ¿cuál ha sido el momento más delicado que has vivido? ¿Como administrador, yo o de mi equipo? Tú. Primero tú. Sí, bueno, pues al final, a ver, yo llevo ya veintitantos años en esto. Es verdad que empecé además administrando en un cliente final, haciendo un servicio gestionado, pero dedicado en un cliente final. Y lo más complicado fue cuando, por un error de la tecnología de aquel entonces, hubo corrupción de datos, en este caso eran copias de seguridad, ¿vale? Ujú. Entonces se detectó una corrupción de datos en los backups y hubo que verificar todos y cada uno de esas copias de seguridad que estaban almacenadas para saber hasta dónde había llegado esa corrupción. Luego no fue tanto como parecía inicialmente, pero sí que fueron momentos complicados y muchos meses de trabajo. Más Entonces, meses de trabajo, vaya tela. sí, sí, fueron varios meses de trabajo hasta Y, co- determinar esa foto final, ¿no? Esto puedes confiar en estos datos y estos, olvídate de ellos. y como responsable de la unidad de servicios gestionados, a veces, ¿no? Cuando tuve un tío que tuvo un problema de corrupción de datos, que era un cliente que... No, bueno, como responsable de la unidad, ¿cuál ha sido el momento más delicado, el que más has transpirado? pues los inicios, porque tuvimos un cliente en el que no estaba bien alineado sus expectativas respecto al servicio que se ofrecía, ¿no? Cuando yo entré en la unidad, se estaba dando ese servicio, pero yo lo cogí casi a los 3 meses de empezar.
y Ujú. las expectativas de ese cliente no tenían nada que ver con lo que realmente estaba contratado y entonces pues hubo, bueno, fue bastante incómodo, ¿no? Cuando no está bien alineadas ambas partes, al final ¿Cómo vienen se los solucionó? problemas. Pues al final es hablando, como todo en la vida, ¿no? Después de unas cuantas discusiones, porque claro, ellos no entendían nuestro punto de vista ni nosotros el suyo, al final después de varias reuniones con distintos interlocutores allí dentro de la compañía del cliente, que habían estado involucrados en el proceso previo de contratación, pues al final se determinó que ellos esperaban unas cosas que no estaban contratadas, unos servicios, Ujú. y nosotros, lógicamente, estábamos ofreciendo algo que era lo que a nosotros habíamos recogido, ¿no? De ese servicio. Cuando ya hablando, ellos se dieron cuenta de que esas máquinas eran suyas, que no eran nuestras, por ejemplo, un detalle muy tonto, ¿no? Ellos pensaban que las máquinas que ofrecían el servicio eran nuestras, cuando no, eran suyas. Entonces, cuando llegamos a ese punto de darnos cuenta realmente cuál era el servicio que se había contratado, pues todo empezó a rodar, ¿no? Pero hubo unos meses ahí un poco complicados. Ujú. Ese fue, Vale. yo te diría, hasta el día de hoy el momento más complicado. Y al final fue por una desinformación y una falta de alineación de expectativas entre unos y otros. Bueno, entiendo que sobre todo cuando los clientes son grandes, muchos interlocutores hacen que a veces este tipo de cosas pueden llegar a Claro, suceder. quien contrató el pliego era una persona, esa persona luego desapareció, entró otras personas nuevas al servicio, ellos esperaban algo distinto a lo que esa otra persona había sugerido y se había contratado, entonces, bueno, pues al final eso y no llegar, no tener un contrato 100% al detalle con todo ese tipo de cláusulas, pues bueno, fue un momento complicado. ¿Y habéis hecho algo para que no vuelva a ocurrir algo así? Pues hombre, al final yo insisto mucho cuando hacemos las preventas de servicios gestionados o cuando llegamos a un cliente que tenemos que ser claros. O sea, al final no vale la pena vender humo, ¿no? O vender cosas de un sí es sí a todo. Ser claros con el cliente. Oye, esto es lo que tenemos idea de lo que queréis. ¿Es lo que realmente queréis? Hacer reuniones de kickoff, hacer reuniones de preventa. Y si están las partes alineadas, al final funciona. Hemos tenido Ujú. clientes en los que ni siquiera no hay un contrato de 150 hojas con todas las cláusulas y la letra pequeña. No ha hecho falta, porque al final hemos alineado desde el principio, hay confianza y teniendo esas líneas críticas clave bien escritas, el resto ha rodado sin problemas. Y en el lado contrario de la balanza, ¿dónde te sientes dando el servicio a nivel de equipo? ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Qué tipo de proyectos vas con una solvencia Bueno, pues a muy ver, ahora confiada? mismo teniendo en cuenta nuestro histórico, ¿no? y el grado de conocimiento que tenemos, nos sentimos muy fuertes en la parte de data center, sobre todo en la parte de copias de seguridad, almacenamiento y virtualización. Virtualización barra hiperconvergencia, ¿vale? Ahí es donde nos sentimos más fuertes. También es verdad que tenemos gente muy buena en la parte de redes y seguridad, ¿no? Pero bueno, si tuviera que elegir algo, creo que en esa primera parte de sistemas data center, pegadito al data center, es lo que más fuerte nos sentimos. Ujú. Ok. ¿Y expectativas de cara a futuro a nivel de equipo? ¿Cómo ves los próximos Pues años? vemos crecimiento, un crecimiento creemos que exponencial, porque al final, bueno, estamos en la tendencia ahora mismo del servicio gestionado. Y también es verdad que al tener el apoyo de Becle, ¿no? El grupo Becle a nivel europeo, pues tenemos mucho músculo para poder llegar a sitios y a clientes que antes no podíamos llegar. Entonces, bueno, pues es verdad que en ese sentido, expectativa de crecimiento. Estupendo. Pues, oye, muchísimas gracias. Nada, Un Carlos, placer. lo que necesites, por aquí estamos.